¿Qué onda, chavos? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video. En este caso les voy a enseñar cuál es nuestro proceso de fabricación de este tipo de lámparas LED. Entonces, pues en un video en un video que ya subimos anteriormente, ya realizamos, bueno, ya vimos cómo fabricar un pequeño llaverito utilizando nuestro mototool, que básicamente lo que hacemos es un grabado sobre el acrílico utilizando nuestras piezas esféricas. Aquí va a ser exactamente lo mismo. La única diferencia que tenemos aquí es que yo lo voy a hacer de una forma un poquito más profesional. Voy a utilizar una pequeña máquina CNC, pero recuerda que tú fácilmente puedes hacer este tipo de productos utilizando un mototool, ya que lo único que requerimos es que la fresa raye el acrílico. Entonces, aquí en este video te voy a enseñar a economizar, bueno, te voy a enseñar como tal a reducir el costo de tu producción. ¿Por qué? Porque regularmente cuando se fabrica este tipo de lámparas utilizan bases de este tipo. Entonces, estas bases ya incrementan un poco el precio de tu producto. Entonces, aquí yo lo que te voy a enseñar a hacer es reducir costos y aumentar ingresos. Entonces, pues si te interesa saber cómo fabricar estas lámparas, pues quédate hasta el final del video que yo te lo voy a explicar pasito a pasito como lo hemos visto en otros videos. Entonces, pues nada, empezamos. Pues bueno, el primer paso para realizar esta lámpara es realizar el grabado como tal de la imagen sobre el acrílico. Estamos utilizando una fresa esférica que también ya la vimos en un video anterior en el cual realizamos un pequeño llaverito utilizando un mototool. Es exactamente la misma. Si no has visto el video, te voy a dejar el link en la descripción del video para que puedas ver más a detalle qué fresa es de la que estamos hablando. Entonces, pues básicamente este es nuestro primer paso. Ahora pasamos al segundo, el cual consta en realizar el corte exterior. En este caso, nuestro cliente nos pidió, o bueno, nos dio como requerimiento que el corte fuera al contorno de la imagen. Entonces, eso es lo que se está realizando en estos momentos. La fresa que estamos utilizando es exactamente la misma que hemos utilizado en los otros videos para realizar el corte del acrílico. Una vez que ya realizamos ese grabado y corte exterior, vamos a pasar a la fabricación de la base, que es la idea más importante que te quiero transmitir en este video, la cual es que la construyas utilizando el mismo acrílico. En este caso es acrílico de 6 milímetros de espesor, pero entonces pues la idea es economizar en los costos. ¿Por qué? Porque por ejemplo las bases que ya te venden están alrededor de unos 5 o 6 dólares, y aquí pues máximo te vas a gastar alrededor de $1 en la construcción de esta base. Entonces te lo recomiendo bastante si te dedicas a la fabricación de este tipo de lámparas, te ayudaría bastante. Pues básicamente consta de dos partes esta pequeña base. Entonces ahorita más adelante te voy a mostrar cómo termina. Aquí por ejemplo ya hizo dos cajeados y dos cortes, como te lo comenté en un principio. Consta de dos partes, una parte la que va a ir en la parte de arriba y la otra en la que va a ir en la parte de abajo. Aquí por ejemplo ya te muestro cómo quedó el grabado junto con el corte exterior de toda nuestra imagen. Entonces, pues una vez hecho esto, vamos a pasar a nuestro siguiente paso. Y bueno, aquí pues ya tenemos terminado prácticamente toda la parte del corte con CNC, el cual pues ya está terminado aquí el acrílico, bueno, el grabado junto con el corte exterior. Tenemos ya nuestra pequeña base, la cual como te comenté consta de dos partes, la que va en la parte de arriba y la que va en la parte de abajo. Aquí son unos pequeños cajeados para toda la electrónica que vamos a meter. Y aquí tenemos el canal en donde va a ir instalado como tal el grabado de nuestro acrílico. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a realizar la unión de estos dos acrílicos de forma que quede un ángulo de 90 grados. Entonces yo por ejemplo aquí yo utilizo este pegamento, un pegamento instantáneo, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a aplicar un poco de pegamento instantáneo como tal en todo ese cajeado de la base más pequeñita. Vamos a colocarlo de esta forma, y una vez que ya lo coloquemos vamos a colocar a nuestro acrílico, nuestro grabado. Entonces bueno, ya la regué pero bueno,
La idea es que quede perfectamente a 90 grados, que quede perfectamente pegada para que no tengamos ningún problema posteriormente. Aquí ya simplemente esperamos un momento en lo que termina de pegar el pegamento y ahí, como podemos ver, pues ya nos quedó fijo como tal esas dos partes, el grabado y una parte de la base. Entonces ahí podemos ver que ya no se cae para nada. Ahí, por ejemplo, lo voy a poner encima de la segunda parte de la base y pues nos quedó perfectamente bien pegado. Entonces vamos al siguiente paso. Sale, entonces nuestro siguiente paso es realizar como tal ya las perforaciones en la parte de la base más pequeña, de tal forma que entren nuestros diodos LED, los cuales son de esta forma, los cuales son diodos de 3 milímetros. Entonces, para eso yo voy a utilizar otra fresa, de las cuales también ya hemos utilizado mucho en otros videos, y vamos a hacer perforaciones en estas partes que ya tengo marcadas. Básicamente la dividí en 5. Entonces vamos a asegurar que estos LEDs entren directamente. Entonces aquí yo, por ejemplo, ya estoy haciendo la perforación como tal y voy a ir midiendo para que me asegure de que mi diodo LED va a entrar perfectamente en el barreno que yo estoy realizando. Entonces pues voy a realizar los 5 barrenitos y pues más adelante vamos con el siguiente paso. Y aquí, por ejemplo, ya podemos ver que nuestros diodos LED entran sin ningún problema. Entonces pasamos al siguiente paso. Nuestro siguiente paso es pegar como tal todos nuestros LEDs dentro de los orificios que realizamos, teniendo en cuenta lo siguiente. Si te puedes percatar, aquí nuestro diodo LED tiene dos patitas, una más larga que la otra, la cual la más larga es donde nos debemos conectar el positivo de nuestra fuente de alimentación y la patita más cortita es donde va a ir nuestro negativo. Entonces todas las patas más larguitas las vamos a colocar de modo que esté viendo hacia acá. Todos tienen que quedar de la misma forma para que nos facilite la conexión. Entonces de esta forma yo, por ejemplo, lo coloco, lo presento en el barrenito que realizamos con nuestra fresa y aplicamos una pequeña gotita de el pegamento instantáneo. Y de esta misma forma vamos a hacerlo con los otros 4. Nuestro siguiente paso va a ser soldar. En primera instancia vamos a soldar todos los pines negativos, es decir, el pin más cortito. De esta forma yo, por ejemplo, voy a doblar de esta forma todos los pines negativos de mi diodos LED. En este caso el último voy a cortar a la mitad aproximadamente y voy a doblar en el otro sentido. De esta forma yo estoy garantizando que estos dos primeros diodos, las dos primeras patitas, sí tengan la distancia suficiente para poder soldar. Sin embargo, en el caso de los otros piles no nos alcanza la distancia, por lo tanto tenemos que colocar un cable. Bueno, en este caso es un alambre, estoy utilizando alambre de este tipo, el cual es pues básicamente de los que se utilizan para cablear circuitos electrónicos sobre protoboard. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a medir la distancia que necesito y voy a pelarla utilizando mis pinzas pelacables. Aquí de esta forma, por ejemplo, yo lo que voy a realizar es colocar un poco de estaño en todos los pines para que después soldarlo sea mucho más fácil. Aquí, por ejemplo, estos dos pines, recuerda que si alcanza perfectamente la distancia, entonces pues voy a soldarlos directamente. Y aquí solamente voy a aplicar un punto de soldadura en cada patita. De esta forma yo voy a estar garantizando que pueda unir el alambre que ya corté anteriormente para unir como tal todos los negativos de los diodos LED. Entonces, una vez colocando este puntito de soldadura, yo voy a poder ya directamente soldar este alambre para que todos los
cátodos o negativos de mi diodos LED se puedan unir y pueda conectarlos muchísimo más fácil. Entonces yo aquí por ejemplo empiezo simplemente a acercar el alambre junto a los puntos de soldadura, coloco el cautín y de esta forma ya voy a estar soldando directamente. Lo hacemos con todas las patitas de los negativos de todos mis LED y voy a cortar el excedente. Ahora bien, vamos a pasar a conectar todos los positivos, para lo cual, como ya lo hemos visto en otros videos, necesitamos de una resistencia, la cual nos ayuda a evitar que se quemen estos diodos LED. Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a utilizar resistencia de 220 ohms, en el cual el código de color es rojo, rojo, café, como se puede observar. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a colocar diodos LED de esta forma. Vamos a unir los positivos de estos dos diodos LED. Y también vamos a unir los positivos de estos otros dos diodos LED. En el del medio voy a colocar una resistencia independiente. Entonces, por ejemplo, voy a aplicar un pequeño punto de soldadura en los positivos de estos dos primeros LED y después en los positivos de estos dos segundos LED. De esta forma, como ya lo hemos visto, pues la soldadura se hace un poquito más fácil. Aquí yo, por ejemplo, el LED en medio voy a quitarle un pequeño pedacito para que solamente pueda aplicar un pequeño punto de soldadura en este positivo de este otro diodo LED. Aquí, por ejemplo, ya coloqué todos los puntos de soldadura y ahora lo que voy a hacer es colocar todas las resistencias. La resistencia recuerda que son de 220 ohms y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a acercar la resistencia al punto de soldadura. Vamos a cortar el excedente y recuerda que para soldarlo simplemente acercamos y colocamos el cautín para que la soldadura se derrita y podamos soldarlo perfectamente. Entonces, pues una vez hecho esto, vamos a hacer exactamente lo mismo con los otros positivos. Ahí, por ejemplo, ya nos quedó el primero. Vamos a pasar a nuestros segundos diodos LED. Vamos a hacer exactamente lo mismo, acercamos el pin al positivo de los otros dos diodos LED y vamos a soldarlo de esta forma. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos en el primero. Entonces aquí ya simplemente nos faltaría cortar el resto de la patita, el excedente de la patita de esa resistencia utilizando nuestras pinzas de corte. Y ya tenemos pues básicamente esos dos. Ahora lo único que nos falta es el diodo del medio, para la cual, como ya te comenté, pues voy a utilizar una resistencia de este mismo valor, pero voy a cortar un poco el excedente para que quede directamente en este pin. Entonces, pues básicamente, pues eso es lo que estoy realizando. Voy a realizar el corte de una patita, la cual pues sea muchísimo más pequeñita para que no nos quede tanto excedente. Entonces, recuerda, la técnica es acercar el cable, bueno, el alambre acerca del cautín y solito se solda. Entonces aquí lo que me faltaría sería unir estos tres pines, los cuales pues básicamente serían el positivo de mi fuente de alimentación. Entonces aquí, por ejemplo, voy a unir estos dos positivos como tal de las resistencias de esta forma. Vamos a dar un poco de vuelta para generar un poco de más unión. Cortamos el excedente y también soldamos, aplicamos un punto de soldadura. Recuerda que esto simplemente lo hacemos acercando el cautín al punto y agregando después un poco de soldadura. Muy bien, entonces una vez hecho esto, vamos a aplicar lo mismo, pero vamos a unir este positivo, que básicamente es de los tres primeros dos diodos LED, con el positivo de los otros dos diodos LED. Entonces, pues básicamente esto sería lo que estamos realizando, unir todos los positivos en el cual vamos a conectar nuestra fuente de alimentación. Entonces aquí yo voy a hacer, por ejemplo, una pequeño doblez, bueno, un pequeño doblez, para que la soldadura sea muchísimo más sencillo de realizarla. Ahí estamos, por ejemplo, haciendo un pequeño amarre entre todos los positivos de todas esas resistencias. Giramos un poquito ahí todo el pequeño amarre que estamos realizando, cortamos el excedente y lo mismo, vamos a aplicar un pequeño punto de soldadura de estaño. Entonces ahí recuerda, simplemente acerco el cautín, dejo que se caliente un poquito y agrego la soldadura. No tanta para que no nos quede tan tosco. Y entonces pues básicamente ya tenemos aquí el positivo, el cual va a ir directamente a nuestra fuente de alimentación, el cual alimenta a estos LED y a estos otros.
Bien, una vez terminado todo el circuito electrónico, vamos a pasar a la prueba. Para eso vamos a utilizar un eliminador de este tipo, el cual es un eliminador de 5 volts a 1 ampere, pero pues realmente este circuito no consume mucha corriente, consume alrededor de 100 miliamperes, entonces ese de 1 ampere está bastante sobrado. Sin embargo, son muy económicos, por lo tanto yo soy los que utilizo. Vamos a utilizar un cable USB. En este caso vamos a utilizar este tipo. Lo que vamos a hacer va a ser un pequeño corte aquí. Esto ya no lo ocupamos, entonces pues vamos a realizar el corte. Vamos a obtener los cables que vienen ahí de la alimentación del positivo y el negativo de los 5 volts del eliminador. Y entonces aquí yo, por ejemplo, voy a retirar el aislante como tal de todo este, bueno, de este tramito de USB. Vamos a utilizarlo con nuestros pinzas pelacables. Ahí, por ejemplo, ya estamos retirando, bueno, ya retiré el aislante y tenemos 4 cables. Los que nos importan va a ser el rojo y el negro, los cuales son básicamente la alimentación, los 5 volts. Es el positivo y el negativo, los otros son de datos, pero no los vamos a ocupar. Por lo tanto, esos los voy a retirar, los voy a cortar utilizando mis pinzas. Y como te lo comenté en un principio, vamos a utilizar simplemente estos dos cables, los cuales son el positivo y el negativo. Estos dos cables básicamente son los que vamos a estar conectando en nuestro pequeño circuito electrónico que realizamos en esta parte de la base. Aquí, por ejemplo, voy a cortar a la mitad para que no estén tan largos y voy a retirar un poco el aislante. Una vez retirado el aislante, vamos a aplicar unos puntos de soldadura para que sea después muchísimo más fácil de colocarlo en el positivo y el negativo en el negativo que realizamos acá. Entonces yo, por ejemplo, voy a utilizar aquí de nuevo mi cautín con mi soldadura y como te lo comenté, vamos a realizar un pequeño punto. Vamos a estañar como tal estos pequeños cablecitos para que soldarlos sea muchísimo más sencillo. Entonces recuerda, la técnica es acercar el cautín al cable. Una vez que ya se caliente, ya simplemente acerco el estaño. Entonces aquí yo, por ejemplo, lo que voy a tener que garantizar es que este cable atraviese por la parte de abajo. Recuerda que pues eso está aislado, entonces no tengo ningún problema. Y el cable quede exactamente a la mitad de toda la base. ¿A qué me refiero con eso? A que la distancia que haya de aquí a acá sea la misma que de aquí a aquí. Porque eso es el diseño de como tal nuestra, la nuestra base. Entonces yo aquí simplemente ya para fijarlo aplico un punto de planeta instantáneo. Y de esta forma nuestro cable USB ya no se nos va a mover para nada. Entonces aquí yo, por ejemplo, el positivo la voy a conectar con el positivo de todas las resistencias. De esta forma me ayudo de unas pinzas de relojero, me parece que llaman. Como ya lo tienen este estaño, pues ya es muchísimo más sencilla la soldadura. Simplemente acercamos al cautín y de esta forma ya se suelda como tal. Entonces ahora vamos a pasar al negativo y lo vamos a conectar con el puente que hicimos en un principio. De esta forma ya. Recuerda que la técnica es simplemente acercar los dos componentes y acercar el cautín. De esta forma ya queda soldado perfectamente. Ya que tenemos soldado todo nuestro circuito electrónico, ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar de hacer es acomodar todo de forma tal que no se unan las conexiones, de forma que no se haga un cortocircuito. Ya que tenemos soldado todo, vamos a realizar una prueba conectando nuestro USB a nuestro eliminador. Entonces yo aquí ya voy a conectar mi eliminador a mi toma corrientes y como puedes observar, pues ya se encendieron los 5 diodos LED. En este caso pues es de color naranja. Entonces una vez ya validado que funciona perfectamente bien, vamos a pasar a nuestro siguiente paso. En esta parte vamos a realizar el aislamiento de todas nuestras conexiones eléctricas. En este caso lo vamos a utilizar, bueno, lo vamos a realizar utilizando cinta de aislar de color negro. Puedes, bueno, la recomendación que te doy es utilizar una blanca. En este caso no tengo, entonces voy a utilizar lo que tengo. Voy a cortar un pequeño pedacito de cinta de aislar y con ayuda de estas pinzas, las cuales son de punta muy fina, voy a insertar como tal esta pequeña cinta dentro de la conexión más importante, que es esta positiva, la cual no tiene que tener contacto con lo demás. Por lo tanto, esa es la que voy a aislar perfectamente de esta forma. Una vez que ya tenga aislada esta parte, ya lo único que va a hacer es acomodar todas las resistencias y toda la parte electrónica para que todo quede en la parte del medio de la base de esta forma. Entonces
Aquí está el porqué de por qué nosotros realizamos la base de la parte de abajo de esta forma, con un cajoneado, el cual admita o me permita colocar dentro de ahí toda la parte electrónica que ya se soldó. Aquí como podemos ver, pues ya las dos quedan ensambladas perfectamente. Ahí queda el cable USB por la parte de afuera y no tenemos ningún problema. Ahí como podemos ver, pues ya quedó perfectamente colocada. Ya lo único que nos faltaría será colocar pegamento instantáneo para unir estas dos bases, la parte más pequeñita y la parte más grande, de esta forma. Entonces yo por ejemplo voy a colocar un poco de pegamento instantáneo en esta parte y ya simplemente hago presión para que se peguen perfectamente las dos partes de la base. Entonces ahí por ejemplo ya se ve un poco la cinta de aislar, pero lo que vamos a hacer posteriormente va a ser lijar para tratar de eliminar esa parte de ahí. Entonces pues eso lo vamos a hacer más adelante. Aquí por ejemplo también vamos a colocar un poco de pegamento instantáneo en la parte de atrás de la lámpara y hacemos exactamente lo mismo. Simplemente aplicamos presión para que quede perfectamente pegada. Entonces aquí pues ya está el resultado de cómo pegamos estas dos partes. Ya quedó perfectamente ensamblada y pegada. Y aquí podemos observar el resultado. Como puedes percatarte, pues quedó muy bonita a mi parecer. No sé qué opinas, pero pues a mí me gusta bastante el acabado que doy con este tipo de bases. Aquí lo único que me falta sería pintar esta parte de abajo con pintura en aerosol blanca. Y bueno, chavos, aquí yo por ejemplo ya terminé de limpiarla, ya está limpia al 100%. Aquí si te puedes percatar, pues ya pinté la parte de abajo. Bueno, aquí se manchó un poquito con no sé qué, ahorita la limpio. Pero bueno, ahorita ya la pinté con aerosol, pintura en aerosol en color blanco. Como puedes percatarte, pues este es el resultado que obtenemos una vez que nosotros terminamos el producto. Ahí está el cable. Y voy a encenderla para ver cómo se ve. Entonces, ahí vemos que ya el resultado pues es bastante bueno. Voy aquí a disminuir un poco el color. Ahí se puede percatar. Ahí está. Entonces, ese es la terminación que tenemos, es nuestro trabajo terminado. Como puedes ver, pues es un trabajo muy bonito. Vas a obtener muchos ingresos de este tipo de lámparas. Y pues bueno, ya sabes, si te gustó el video, déjame un like, suscríbete, compárteme con tus amigos. Y pues nada, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.